Estos pequeños acudieron al Museo del Metro de la Ciudad de México, ubicado en la estación Mixcoac de la línea 12, para escribir y entregar sus cartas a los Reyes Magos. Sí, escuchaste bien. Ahora también, el Metro de la ciudad se encargará de entregar las cartas a los Reyes Magos y lo hará con ayuda de perritos del Centro de Transferencia Canina. Y la idea fue concientizar a la gente sobre la importancia de que en estas temporadas de festividad las pequeñas y los pequeños nos ayuden a no mandar las cartas a través de globos. Se trata de una iniciativa que surge de la próxima entrada en vigor de la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso en la capital del país. Muchas veces no tenemos idea lo que significa mandar los globos, pero estamos atentando contra muchos de los animales que están en el aire, incluso en algunos casos podemos atentar enteramente contra su vida. A su corta edad, Lenín comprendió el mensaje y el objetivo de esta nueva manera de llegar a los Reyes Magos. ¿Tú habías mandado cartas con globos antes? Sí, pero ya no, porque contaminan a todo el mundo. Ander también lo hizo. En la carta que envió a los Reyes Magos con ayuda de las mascotas, les pidió únicamente un carrito de control remoto y a cambio se comprometió a realizar una generosa acción para con quienes no todos los años reciben un regalo. Para que reciban un regalo les daría los juguetes que ya no uso. En este divertido módulo, además de escribir y entregar tu carta a los Magos del Oriente, también podrán tomarse fotografías y conservar una postal muy original. Estará abierto todos los días en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.